¿Qué sigue entendiendo mal el empresariado guatemalteco sobre la responsabilidad social? Tal vez lo voy a ampliar un poquito, porque la responsabilidad social siguen creyendo que es un favor el que le hacen a la gente, y no es así, pues, es un modelo de negocio. Pero, o que es filantropía. Lo que es filantropía, exactamente, pues que es que la responsabilidad social es, miren, vamos a pintar una escuela. No, hombre, eso no es responsabilidad, eso es voluntariado. Responsabilidad social es cómo haces para que internamente, hacia adentro de la empresa y externamente hacia los grupos de interés, vos podás hacer buen negocio, buenas utilidades, porque esa es la obligación de todas las empresas, generar utilidades, pero bien hechas, a través de ser socialmente responsable, eso es cuidar a la gente, ambientalmente responsable, cuidar a los recursos, y financieramente responsable, viendo que tu empresa haga sentido en el bottom line. Como el término de greenwashing, que lo oí exactamente, así que es una empresa que dice que es como ecológicamente consciente, pero que solo lo hace para lavar la marca. Exactamente. Y Eric Campos cambió ese greenwashing y lo puso bien claro. El director general de BAC dice, green is green. O sea, lo que es verde se transforma en verde en dinero, ¿verdad? Me encantó esa comparación, porque entonces ya no es greenwashing. Greenwashing es, hagámoslo como sea, ocultémoslo y vámonos. No, lo que es verde de verdad se puede transformar en verde dinero, ¿verdad? En EO lo que buscamos es crecer las empresas, ¿verdad? Necesitamos empresarios para ayudar a crecer las empresas. Pero poco a poco, esta plática que estamos teniendo contigo, yo la escucho más en EO, ¿verdad? Y la gente quiere hacer país, quiere ver cómo trae beneficios al país. Ya tenés CEOs que han sido diputados, ¿verdad? Tenés CEOs que están formando partidos políticos, ¿verdad? O que han formado. Entonces ahí están tratando de mejorar al país. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Lumen Podcast. Este es el episodio número 51. Y hoy quiero tener una conversación importante porque estamos acostumbrados de hablar en Guatemala del crecimiento, de la inversión, de la empresa, pero no siempre hablamos de la responsabilidad. Y mi invitado de hoy ha estado en ambos mundos, empresariales y de responsabilidad social. Ha liderado empresa privada en el sector de construcción, ha sido presidente de Centrarse, impulsando la conversación de responsabilidad social empresarial en el país, y ha participado activamente en gremiales y comunidades como la Organización de Emprendedores, presidiéndola 2 veces en Guatemala. Además, decidió abrir un micrófono a través de su podcast Constructivos para ampliar la conversación sobre liderazgo y sostenibilidad. Bienvenido, Jorge. Hola, Kini, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Qué buena onda vos, Jorge Toruño. Pues me encantaría tal vez un poco hablar de tu crecimiento primero, ¿verdad? Sos chapín, ¿verdad? Un poco tu infancia y cómo fueron tus primeros pasos hacia el emprendimiento. Te estás hablando de que me acuerde más de casi 58 años para atrás, ¿verdad? Mira, una infancia normal, un buen hogar, creciendo en medio del campo, porque crecí en zona 16, que ahora pues ya está la ciudad ahí, pero en ese tiempo yo me moví en caballo. Iba a la tienda en caballo, a pelos, ni siquiera con freno ni nada de eso. Era otro rollo, ¿no? Qué buena experiencia de vida. Súper experiencia. Fíjate, una vez agarré unos ratones creyendo que eran hámsters y los estaba cuidando hasta que vi que eran ratas, pero y así. Entonces fue una niñez alejada, digamos, de toda la tecnología, que si se le puede llamar de ese momento en la ciudad, pero muy abierta y de mucho verde, ¿verdad? Y eso, y ver a mi papá que ahí pasaba los fines de semana practicando golf, o me subía en un caballo y me ponía saltos para poder saltar con caballo. O sea, siempre fui muy activo en ese sentido. Y eso me llevó, creo yo, a ser muy activo. A ver, el ejemplo de ver a mi papá echando punta en las noches o practicando deporte en las mañanas hizo que yo creciera con ese mindset, por ponerlo así. Me acuerdo que yo regresé de parrandear ya más grande, ya como de 19 años, ya venía yo con tragos, y veo a mi papá a 3 de la mañana trabajando en el comedor. Y entonces le digo, pucha, me meto un cargo de conciencia, pues así como yo. Le digo, papá, ¿lo ayudo? Me dice, no, anda a dormir. Esta no es la primera vez ni va a ser la última que voy a estar trabajando tarde. Y eso se me quedó grabado totalmente. Y luego él sin querer me metió en el mundo del remo. Y ¿por qué lo practicaba? Él lo practicó mucho, me llevó, yo todavía me rehusé, pero dije, le voy a hacer ganas a mi papá, y me fui a remar con él. En Amati, sin querer me enganché, fui seleccionado, medallista centroamericano del Caribe. Y ¡qué bárbaro! Me encantó, y también después sin querer me metió a boxear,
me compré una pera y un punching y así empecé. Y, o sea, a lo que voy con todo esto en mi infancia fue mucho de ver, mucho de ver el ejemplo de mi papá, ver el ejemplo de mi mamá y tratar de replicar las cosas buenas que tenían. Y las cosas malas ya las hemos hablado con ellos, ya sé cuáles son y son las que he tratado de no hacer. Pero fue algo digamos que normal, estudiar. De todo aprende uno, ¿ah? De todo. Si quieres aprender, aprendes de todo. Si no quieres aprender, también. Tus primeros pasos en tema de emprendimiento, ¿cómo lo recordás? Fíjate que yo empecé a trabajar en la constructora de mi papá, Iturbide Toruño, pero siempre tuve algo ahí que quería hacer, algo adicional. Y un día, cuando nos íbamos a casar, compramos una sala con mi esposa, y una sala metálica. Y dije, esa sala la puedo hacer yo. Entonces hablé con un herrero y todo, y dije, y le hablé a un cuate, a unos cuates, que alguien quiere hacer muebles de hierro forjado, que me avise. Y yo, con mucho gusto, les cotizo. Y así empecé. O sea, un cuate se iba a casar y les hice sus muebles de hierro forjado. Me asocié con 2 amigos más, con Jorge Mario El Cid, que es un cardamomero enorme ahora, y Jorge Villanueva, que es un tipo de maquilas también muy grande en Guatemala, en los Estados Unidos sobre todo. Y entonces empecé a hacer muebles de hierro forjado con aquellos. Eso nos llevó, no sé por qué, ahora después nos llevó a traer souvenirs de los deportes gringos. Se llamaba Sports Authentic, se llamaba la empresa. Eso fue 20 años antes de lo que debería haber sido, porque nos adelantamos mucho. Y así empecé. Y tuve esa espina de emprender. Uno de los negocios fue muy bueno, otro no, y bueno, ahí lo paramos dejando. Pero yo no quería además ser el pequeño de la empresa. Yo, cuando entré con mi papá, empecé a trabajar, empecé a escalar, y le dije, mire papá, que aquí que toque. Me dice, puede ser el 5º socio. Dije, eso de ser el hijo de mi papá haciendo lo mismo, no me gusta. Y luego estoy en Las Vegas en una feria de construcción, y junto con otro amigo, Neto Amado, le digo, ya pensé, me voy a ir de Iturbide Toruño. Me dice, ¿cómo así? Sí, quiero empezar. Y me dice, me voy con vos. Él estaba trabajando en otra empresa, y así le hablé con mi papá, y mi papá, pues muy buen razonamiento, me dijo, mira, andate, tranquilo, las puertas están abiertas, es bueno que probes. Y lo más difícil de emprender eso en ese momento, fue convencer a la gente que yo no me había peleado con mi papá, porque el nombre de mi papá pesa todavía mucho. Y entonces decirles, miren, no me peleé, hablen, llámenlo, no hay problema, ahora simplemente estoy comenzando solo. Y de ahí la cosa se fue dando, y 10 años después de eso, 15 años después casi, pues digamos que la inercia de nuestra empresa nos llevó a competir con la de ellos, pero éramos socios en otras cosas, y al final del día nos fusionamos. Buenísimo. Hicimos una buena experiencia de una fusión de empresas que duró como 1 año, todo el proceso, y nos fue muy bien. Ya, pues, ¿qué lo hizo un buen merge, digamos? Primero la estructura de poner las reglas claras, cómo iban a ser las aportaciones de ambas empresas y de los socios, ¿verdad? Para poder establecer los porcentajes de participación. Segundo, la remuneración que iba a tener cada uno. Y por eso te digo que llevó 1 año, porque yo me juntaba con José Jorge Iturbide, papá, cada 2 semanas, creo que eran los jueves en la tarde, y faltamos a muy pocas, para ir poco a poco. Entonces, en el ínterin de esas 2 semanas, nosotros regresamos con nuestros respectivos socios a consultar lo que habíamos quedado, y ya regresábamos otra vez a plasmarlo y a definirlo. Entonces, creo que el merge, primero fue la intención de que hubiera una fusión. Segundo, la transparencia de que la fusión era conveniente para las 2 empresas, ¿verdad? No era por absorber una a la otra. Y tercero, que había claridad en lo que queríamos lograr, ¿verdad? Y eso, cuando lo juntás con estructura, fue muy sencillo, muy sencillo. ¿Hubo algún momento específico donde dijiste, hacer empresa no es suficiente? Sí. Empezó, yo te diría que hace unos 15 años, por ahí, 12 años, cuando estaba yo en un proyecto, y me subí al proyecto, estaba lloviendo, unos trancazos de agua, y teníamos que fundir una losa, colarla. Y la gente pues, no quería subir porque estaba lloviendo, y tenían razón. Y dije yo, ¿sabes qué? Les voy a enseñar cómo se hace. Y me subo yo a la losa y empiezo a gritar. Yo gritaba, regañaba,
despedía todo lo que hiciera, soy un déspota, si lo quieres ver así. Y cuando me subo a esa losa, yo digo, bueno, miren muchacha, miren, aquí estoy, yo me estoy mojando y aquí, a ver, vámonos, ya se empezó a subir la gente. Pero me di cuenta que por gritar más, la gente no iba a hacer más, ¿verdad? Y luego, por alguna razón, fueron varias experiencias, pero por alguna razón me entero que la gente le estaba llevando a otro proyecto, le va a 3 horas llegar, o 2 horas llegar y 3 regresar. Y entonces digo, ¿cómo puedo exigirles que hagan algo, que rindan, que piensen, que se concentren, si están muertos? Se les está yendo 5 horas del día en llegar y en irse. Imagínate, llegas a tu casa, salís a las 5 de la tarde del proyecto, si es que no hubo horas extra, vas a llegar a las 9 de la noche, tienes que levantarte a las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana para salir y estar en el proyecto antes de las 7 de la mañana. Imposible, es imposible. Y ahí es cuando me di cuenta que hacer empresa no era suficiente, así comencé a centrarse, haber sido 2008 o 2010, no me acuerdo. Y empecé a involucrarme para aprender buenas prácticas, ¿verdad? De empresarialidad responsable, cuando en ese tiempo la responsabilidad social empresarial era un mito, era considerada un tema ideológico además, ¿verdad? Como de zurdos, que todavía me friegan algunos cuates con eso, pero como de comunistas, ¿verdad? Y al final no es un modelo de negocio, pues. Y de tu experiencia, digamos, hoy por hoy, ¿las empresas cambian por convicción o por presión externa? Ahora las dos, porque habemos empresas que cambiamos por convicción y hay empresas que tuvieron que cambiar por presión externa, porque ya los clientes extranjeros, por ejemplo, ya les exigen a esas empresas que cumplan ciertos parámetros de responsabilidad social o sostenibilidad o capitalismo consciente o ESG, como le quieras llamar, para poder comprarles. Entonces esas empresas ahí se han ido dando cuenta, muchas de ellas, que les hacía falta eso para terminar de ser empresas responsables. Y lo bueno de esto es que la vara se nivela, como lo he dicho muchas veces. Ahorita, por ejemplo, en la construcción tenemos un caso inédito. Está cayendo a las empresas formales, como de costumbre eso nos pasa a ese tipo de empresas, nos está cayendo el Ministerio de Trabajo, el ICS y todos estos en los proyectos. Nosotros llevamos años en nuestra empresa de estar cumpliendo con toda la normativa del Acuerdo 229 y todo lo que exige el ICS o el Ministerio. Entonces no hemos tenido mayores problemas, pero había muchas empresas que no lo hacían. Es más, yo estuve en unas licitaciones donde te decían, este es el precio, pero si usted quiere seguridad industrial, le cobro tanto más. Yo le decía a mi cliente, mira, lo mío no es negociable, la seguridad industrial está incluida en nuestro presupuesto, en nuestra oferta. Pero así era, así de sucia era la competencia y todavía me digo eso. Sin embargo, ahora digo que es inédito porque está cayendo los ministerios y las entidades de gobierno a revisar que todas las empresas cumplan con esto. Entonces, con eso que logramos que la vara se vaya nivelando, ¿verdad? Y que haya menos competencia desleal, ¿verdad? Buenísimo. ¿Verdad? Y eso es bueno para el país, es excelente para el país y para la gente y para las empresas. Hablabas un poco de liderazgo antes, ¿verdad? Que yo creo que a todos nos pasa cuando empezamos con el trabajo y con nuestra experiencia de trabajo de tal vez ser hasta un poco déspota, ¿verdad? De decir my way or the highway, sí, ¿verdad? Yo sé cómo hacerlo así, sí. ¿Verdad? Y de repente en el camino algunos pues cambiamos y mejoramos. ¿Qué error, digamos, fue clave en tu carrera para moldear tu carácter como líder? Tal vez que primero que la ética no pasa de moda, y no es un error, es una convicción, digamos, que aprendí con experiencias propias y externas, y que los valores no se negocian, ¿verdad? Y te digo, todo el mundo habla de sostenibilidad, habla de responsabilidad social y dice, es que lo hacemos bien y ya la gente está contenta y la empresa va bien y todo. Pero donde se mira que eso es genuino y que está arraigado a tu cultura es cuando hay problemas. Cuando hay problemas, antes lo que la gente quitaba era el rubro de responsabilidad social, entre comillas, porque era el rubro de filantropía, de caridad, de voluntariado. Como eso no es, pues ahora están atados, así, por decirlo así, a ciertas políticas que hacen que la gente esté segura cuando se aplican esas políticas. Entonces, cuando hay problemas, lo que genera una base sólida para tomar decisiones que ayuden a todos los grupos de interés a estar contentos en esa época de problemas, es la responsabilidad social o el capitalismo consciente. Entonces, yo te diría que dentro de mis errores
fue creer que la gente que trabaja para nosotros no quiere lo mismo que nosotros. O sea, no tiene las mismas querencias, no tiene los mismos anhelos. Y el segundo, que la gente que trabaja para nosotros son superhumanos, ¿verdad? Que no necesitan dormir, no necesitan descansar. Al tomar esa conciencia, empezás a ver, por lo menos empezamos nosotros a ver, que o nos preocupábamos de ellos, o íbamos a ser uno más del montón, y nuestros proyectos, en lugar de tener mayores beneficios económicos de largo plazo para la empresa, solo iban a tener mayores problemas. Buenísimo, buen aprendizaje. ¿Cómo ha afectado todo el tema que yo creo que nos afecta a todos al final del día, pero digamos, perdemos talento porque se van, migran a Estados Unidos? ¿Cómo ha afectado en el rubro de construcción? Igual que en muchas áreas, como decís vos, bastante. Pero estaba en un curso de finanzas y operaciones el año pasado en Wharton de EO, que es un cursazazazazo, o sea, de verdad, de lo mejor que he estado en mi vida en temas de aprendizaje. Y nos decía el catedrático, que es una gente que ha tratado con empresas mega enormes, dice, mire, eso es mundial, la gente se va a seguir yendo. O sea, no crean que son ustedes, ¿verdad? Y no crean que es solo en cierto rubro. Eso después de la pandemia hizo que la gente pensara distinto y se va a estar. Entonces, en mano de obra, por ejemplo, nosotros tuvimos que ser un poquito más creativos, digamos, en ver cómo entrenábamos gente para ascenderlos más rápido. Nos aliamos en su momento, eso fue hace 5 años, con con el INTECAP a través de una organización de la Cámara de Construcción de Frankfurt en Alemania, para que entrenara gente nuestra, ayudantes, para convertirlos no en albañiles, sino en expertos en levantar paredes. No son albañiles, porque un albañil es mucho más integral. Y, puchiga, no me acuerdo cuántos se metieron, tenían que pagar como 300 quetzales cada uno para poder comprar su equipo. Eso era una inversión enorme para cada uno de ellos, sabiendo que iban a poder ganar 2 o 3 veces más al estar ya entrenados. Y así logramos 1 o 2 generaciones, y eso nos ayudó a salir de unos problemas serios que teníamos por falta de gente en esos años, en el 2022. Y he hablado con algunos de ellos y están agradecidísimos de esa oportunidad, porque de otra forma no hubieran podido lograrlo. Entonces, la necesidad más la creatividad bien enfocada te puede lograr traer beneficios para todos. Pero sí, la mano de obra y la migración siguen siendo un problema, no se va a acabar, entonces tenemos que seguir siendo creativos para ver cómo lo compensamos. Ese de Wharton, Greg Crabtree, ¿no es el que lo facilita? Crabtree nos dio la parte de finanzas, de Simple Numbers, la parte del libro ese, que es muy bueno, pero se me olvidó el catedrático principal, es un catedrático de fijo ahí en Wharton. Se me olvidó cómo se llama. Él escribió un libro sobre evaluación, el libro más vendido sobre evaluación de empresas a nivel mundial, y increíble. Y hubo otro que también nos habló de operaciones, un israelita, muy bueno. Fuiste presidente de Centrarse 3 años. ¿Qué sigue entendiendo mal el empresariado guatemalteco sobre la responsabilidad social? Tal vez te lo voy a ampliar un poquito, porque la responsabilidad social siguen creyendo que es un favor el que le hacen a la gente, y no es así, pues, es un modelo de negocio. Pero, o que es filantropía. O que es filantropía, exactamente, pues que es que la responsabilidad social es, miren, vamos a pintar una escuela. No, hombre, eso no es responsabilidad, eso es voluntariado. Responsabilidad social es cómo haces para que internamente, hacia adentro de la empresa y externamente hacia los grupos de interés, vos podás hacer buen negocio, buenas utilidades, porque esa es la obligación de todas las empresas, generar utilidades, pero bien hechas, a través de ser socialmente responsable, eso es cuidar a la gente, ambientalmente responsable, cuidar a los recursos, y financieramente responsable, viendo que tu empresa haga sentido en el bottom line. El problema que tienen muchas de las empresas a nivel mundial, creo yo, y sobre todo en Latinoamérica, me atrevo a decir que ahí estoy bastante seguro de esto, es que si vemos en una organización a alguien que creemos que no está haciendo las cosas bien, sino que está ahí por lavarse la cara o por pues, cambiar su imagen solo de forma de dientes para afuera, la gente ya no se agremia a esa organización. Porque dice, no, él está ahí, entonces yo no creo en la organización. Bueno, realmente estar en una de esas organizaciones no es para compararte, es para aprender. Y para aprender y cómo involucrarte y cómo
promover y meter esos programas y esas buenas iniciativas en tu empresa, ¿verdad? Si hay gente que esté ahí por una u otra razón que no está de tu diga, satisfacción, pues ni modo. Pero esa es la excusa más grande que yo he oído. No me meto ahí porque ahí hay unas empresas que no me gustan. Como el término de greenwashing, que lo oí recientemente. Exactamente, que es una empresa que dice que es como ecológicamente consciente, pero que solo lo hace para lavar la marca. Exactamente. Y Eric Campos cambió ese greenwashing y lo puso bien claro. El director general de BAC dice, green is green. O sea, lo que es verde se transforma en verde en dinero, ¿verdad? Me encantó esa comparación, porque entonces ya no es greenwashing, ¿verdad? Greenwashing es, hagámoslo como sea, ocultémoslo y vámonos. No, lo que es verde de verdad se puede transformar en verde dinero, ¿verdad? Y creo que eso es parte de esos problemas y esas malas conceptualizaciones que se tienen de ciertas prácticas empresariales, ¿verdad? El otro día platicaba con un invitado de lo importante que era el involucramiento en la comunidad, ¿verdad? Responsabilidad civil, sí. ¿verdad? Como lo que vos has hecho, especialmente porque mucha gente no se quiere involucrar en tema político por las dificultades que eso conlleva, ¿verdad? Y hay muchos casos que uno conoce. ¿Cómo crees que ayude a hacer país a hacer eso? Es que hacer país no necesariamente tiene que estar en la línea del frente de hacer política, ¿verdad? Vos podés hacerlo por atrás. Y así es como yo percibo que nuestra participación en centrarse en la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción, en el Guatemala Green Building Council o en EO, ¿verdad? Esa participación con un objetivo claro puede hacer país al mismo tiempo. Por ponerte un ejemplo, en EO lo que buscamos es crecer las empresas, ¿verdad? Estamos empresarios para ayudar a crecer las empresas, pero poco a poco, esta plática que estamos teniendo contigo, yo la escucho más en EO, ¿verdad? Y la gente quiere hacer país, quiere ver cómo trae beneficios al país. Ya tenés CEOs que han sido diputados, ¿verdad? Tenés CEOs que están formando partidos políticos, ¿verdad? O que han formado. Entonces ahí están tratando de mejorar al país. Y son gente que está viendo que el país se desarrolle para que sus empresas se desarrollen, debería ser el proceso normal. Y en hacer comunidad de varias formas. La vez pasada hablaba con un empresario que decía, vos es que yo creo que hacemos muy poco. Y le digo, sí, el problema es que si no lo hacemos no lo va a hacer nadie. Y eso es porque las empresas no son ajenas a las necesidades sociales. Un periodista me preguntaba una vez en Centrarse, pero mire, eso que ustedes hacen no es obligación del gobierno. Seguro, pero si el gobierno no lo hace, ¿qué vamos a hacer? Un ejemplo, nosotros en nuestros proyectos de más de 4 meses de duración le enseñamos a leer y escribir a nuestra gente. El programa se llama LEC, Leo, Escribo y Construye. Y eso debería ser que la gente que llegue con nosotros debería ser educada, pues alfabetizada, mejor dicho, por el gobierno. Pero no. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Nos aliamos con Conalfa, nos cuesta nada al mes y ellos la gente nos regala media hora de almuerzo. Nosotros le regalamos media hora de trabajo. Es 1 hora a la semana, 1 hora todos los días de la semana, o de lunes a jueves, ya no me acuerdo. Y en 4 meses aprenden a leer y escribir. ¿Y por qué lo estamos haciendo? No porque yo quiera sustituir al gobierno, porque es imposible, no llegamos. Pero esa gente se va a accidentar menos porque puede leer. Puede tener más esperanzas de crecer, de generarse más ingresos, porque puede leer y escribir, ¿verdad? Y tercero, de alguna u otra forma va a ser identificada con nosotros porque le enseñamos nosotros a leer y escribir. Y eso lo que hace es generar más lealtad a la empresa. Entonces, si vos miras estas 3 razones que te acabo de decir, no son filantropía, ¿verdad? Es un modelo de negocio, ¿verdad? Para que la gente que esté ahí rinda más, ¿verdad? Y gane más. Claro. Y eso para mí es hacer país también. ¿Cuál ha sido el mayor avance que has visto en la cultura empresarial del país en los últimos años? Tal vez la unión. Antes los sectores estaban bien disgregados. Todavía hay, pues, por obvias razones, como hay intereses distintos, hay discusiones entre sectores. Pero con el tema de los bloqueos, por ejemplo, de hace 3 años o algo por el estilo, me di cuenta que el país, a través de ciertas organizaciones, se pudo unir. El empresariado se pudo unir y tenía bastante claro qué dirección tener. Antes no lo podías hacer, ¿verdad? Y ahora hay esos mismos empresarios que obviamente defienden su territorio, pero saben que defendiendo su territorio no quiere decir dañar al país.
hay de todo, ¿verdad? Porque en todos lados hay de todo, hay empresarios buenos, malos, etcétera. Pero los que estamos representando a Guatemala en muchas de estas organizaciones tenemos claro que no podemos pretender que nuestras empresas crezcan y dañar al país al mismo tiempo. Es imposible, eso se va a morir, ¿verdad? Entonces creo que ese empresariado guatemalteco, y hasta en IO lo he visto, ¿verdad? No sé si es por la madurez del capítulo, ¿verdad? Pero poco a poco vas viendo cómo nosotros vamos pensando en el país primero y nuestras empresas atrasito. Guatemala, ¿vos dirías que necesita más empresarios exitosos o más empresarios conscientes? Yo creo que no van separados, ¿verdad? No van separados. Más de los dos. Más de los dos tenés que unirlos porque... Conscientes y exitosos. Exactamente. Yo creo que el ser un empresario consciente te va a llevar a ser exitoso. Un chavo me planteaba hace muchos años, me dice, mire, yo quiero pagar el IX, pero no me alcanza. Con lo que hace mi empresa no me alcanza para pagar el IX. Entonces no sé qué hacer. Y le digo, mira, replantea el modelo. Porque hay que ser realista. A muchas empresas cuando comienzan no les alcanza para pagar todo. Entonces, pero no por eso te podés frenar la empresa, porque estás generando trabajo. Pero digamos que no estás cumpliendo la ley porque no estás pagando lo que se debe. Luego replantea el modelo, porque si vas a crecer, ese crecimiento tiene que ser sostenible. Si no, solo vas a crecer en algún tipo de facturación, pero con el primer problema que tengas, te vas a caer. Y eso es para mí la conciencia, ¿verdad? De decir, puchica, ahorita ya no estoy cumpliendo todavía con la ley, pero si replanteo, hago, crezco, no sé, reduzco, lo que sea, voy a poder hacerlo, y eso ya te hace consciente, ¿verdad? Pero si no, el éxito llega muy, muy poco. Y como digo yo, cuando vas a ver cuando hay problemas, esto, ¿verdad? Cuando hay problemas, la base, tener una base sólida de sostenibilidad hace que la solución a esos problemas se comunique mejor y sea de una forma en la cual todos los grupos de interés estén satisfechos, no necesariamente contentos, ¿verdad? Pero sí satisfechos. Participas activamente en organizaciones voluntarias y espacios, ¿verdad? Tal vez la pregunta es, ¿por qué te expones a más responsabilidad cuando ya tenés un montón de carga empresarial? Mira, creo que nunca es suficiente lo que uno puede hacer por el país, ¿verdad? O sea, y hay gente que lo hace de frente en política, ¿verdad? O algo, pero podemos hacer un poquito más. Y si no, a mí me lo enseñaron en centrarse, si nosotros no tomamos los espacios que consideramos que son buenos para el país, para la sociedad, etcétera, alguien más los va a tomar. Claro. Y ese alguien, si no, pues puede tener otras ideas que podemos considerar malas para esas audiencias, pues mejor los tomamos nosotros. Es cansado, sí, pero llena de satisfacción, ¿verdad? Llena de satisfacción. Has presidido 2 veces el capítulo de Guatemala, que es un capítulo ejemplo, sí. Espaciado ahí por un tiempo interesante también, y creo que uno siempre aprende mucho de los pares con los que está, ¿verdad? Y esas relaciones creo que se vuelven muy fuertes, y sí le agrega valor mucho al país, porque al final del día estamos levantando la confianza, ¿verdad? En ciertos empresarios, y a mayor confianza, mayor negocio, pues. Hombre, sí, o sea, yo te digo, y fui presidente de ellos esas 2 veces para regresarle algo al capítulo, ¿verdad? Mi segundo término de presidencia no era mi mejor época, teníamos, gracias, mucho trabajo en la oficina y resolver unos problemas que teníamos, pero había que hacerlo en ese momento, ¿verdad? Y sí, creo que hay que hacer ese esfuerzo, hay que dar ese poquito más. Mírate a vos, chairman global de IO, pues, ¿verdad? Primer guatemalteco o segundo latinoamericano, creo, algo por el estilo, sí, ¿verdad? Cabal. O tercero. Buena onda. Es ese esfuerzo, ¿verdad? Hay gente, y lo respeto igual, yo tengo amigos que me dicen, no, mira vos, yo hago lo que esté en mi empresa y lo que entra me lo gasto, así está. Totalmente vale, eso es él, no hay problema. Yo no pienso así, no por eso va a dejar de ser mi amigo, pues, así, ¿no? pero son criterios diferentes. Yo creo que si respetamos y entendemos a la gente, somos empáticos, ¿verdad? Todos podemos convivir bien, siempre y cuando al final del día no dañemos el país, pues, ¿verdad? Que claro. Es lo que nos interesa. Y así te lanzaste un nuevo emprendimiento que es el de Podcaster, vamos, qué bárbaro, ahí fuiste de los pioneros, ¿verdad? Construyendo a raíz de la conversación. Sí. Decidiste abrirlo, ¿por qué sentiste que era importante construir desde el diálogo? Fíjate que yo regresé de un curso
que tomé que se llama Man of War, el Crucible de Man of War, con unas ideas de que había que hacer cosas diferentes, que si uno quiere trascender, hay que hacer cosas diferentes. Nunca había sido una persona, bueno, ni me considero una persona pública, pues porque el podcast es pequeño, pero dijimos, lo hablamos con junta directiva, con mi hermano y los otros socios, y dijimos, mira, ¿saben qué? ¿Por qué no promovemos las cosas buenas que hay en el empresariado guatemalteco? ¿Verdad? Que sea un sobrepeso, porque a veces la gente ve negativamente al empresariado. Exactamente. Y hace muchas cosas de responsabilidad muy valiosas, aparte de dar trabajo. Exacto, ¿no? Y me costó con algunos invitados que no querían ir. Me dicen, no, yo soy una persona muy privada y no quiero llegar, porque además es mi parte y modelo de negocio. Le decía, vos, no te voy a preguntar por tu modelo al detalle, te voy a preguntar por qué haces esto, cómo lograste esos beneficios para tu empresa y la comunidad, ¿verdad? Y cómo lo mantienes. Y así ha sido. Y por eso es que después ya ha ido migrando a más impacto positivo, que eso es lo que tenemos en ese podcast. Hemos tenido futbolistas, mareros, empresarios, CEOs, de todo lo que se te ocurra, ¿verdad? De todo. Y ahorita pues seguirá, pero era por llevar esos mensajes positivos que no hay muchos en Guatemala. Y segundo, porque obviamente pues hay una parte comercial que decíamos, cuando la gente piensa en una empresa responsable, que piense en ITSA, ¿verdad? No necesariamente construcción, pero ITSA, y con eso estamos tranquilos, ¿verdad? No sé si eso comercialmente nos ha servido de algo a nosotros, pero hemos estado muy contentos con la recepción que hemos tenido, de que la gente mire que en Guate y en cualquier parte del mundo realmente se pueden hacer cosas buenas, pero hay que contarlas, porque lo negativo está todos los días en la prensa y en las redes, lo positivo no. Me gusta eso. ¿Qué aprendiste del micrófono que no aprendiste de la mesa de juntas directivas? Que hay un montón de iniciativas afuera que uno no sabe, ¿verdad? Y que además podrían ser replicadas si hay un poquito de iniciativa, ¿verdad? O sea, yo me he tapado con chavos que, ¿verdad? Decís, ¿cómo lo hiciste? ¿O de dónde se te ocurrió? ¿Verdad? Y decís, pucha, ojalá hubieran 3 o 4 que lo hagan, ¿verdad? Y Guatemala estaría mejor, ¿verdad? Y que hubiera más competencia entre ellos para que crecieran, ¿verdad? Nos topamos un astrofísico que ganó un premio de no sé qué cosas en los Estados Unidos, de 2,000 gentes eran 5 y él ganó 1, astrofísico guatemalteco. Me contó todos los problemas que tienen esa asociación aquí en Guatemala, y si pudieran haber más y que la gente lo supiera, estaríamos mucho mejor, avanzados en ciencia, me refiero, no a nivel personal, sino avanzados en ciencia. Entonces, creo que en el micrófono, como digo, si quieres aprender, aprendes, y si no, solo oís. Y hablando de oír, entrevistar te obliga a escuchar. Ya eras buen escuchador, digamos, antes del podcast. No creo. El podcast, en mi caso, me ha obligado a enfocarme también, ¿verdad? Porque, como vos lo decías, estás en un montón de rollos, y así debe ser tu caso en el tuyo, y de repente tenés que estar presente, escuchando a la persona para poder hacer que el podcast sea lo más valioso posible, ¿verdad? Porque si estás pensando en todos los otros problemas que tenés, no va a servir de nada. Y yo creo que eso es parte de lo que ha llevado. Y te digo, leí un libro, la biografía de Abraham Lincoln, no me acuerdo el nombre del autor, me lo recomendaron, una persona, y me dice, mira, léelo, me lo regaló. Leo ese libro y me doy cuenta que Abraham Lincoln era el peor comunicador que ha tenido, no sé si Estados Unidos o el mundo. Tipo que no sabía comunicarse. La mayoría de los problemas que tuvo él fue porque era pésimo para comunicarse. Hasta que lo fue entendiendo ya al final de su presidencia y de su primera presidencia, digamos, de ahí empezó a cambiar. Pero entonces eso como que me pegó mucho. Dije, no, hombre, sí, los mayores problemas que hay en el mundo son por eso. Son comunicación. Son como mala o comunicación a destiempo o comunicación malintencionada, ¿verdad? Pero tiene que ver con ella. Liderando Centrarse, gremiales empresariales, participando en comunidades globales como la de IO. Cuando mires hacia unos 20 años atrás, ¿qué te gustaría que se te recuerde por tu paso de esas instituciones? En un podcast me lo preguntaron al revés. Me dijeron, mira, para vos qué es el éxito? Y es eso, tal vez, ¿verdad? Primero es mi nombre. El éxito es mi nombre. O sea, yo quiero que mis hijos tengan la misma
satisfacción que yo tengo de cuando hablan de mi papá, el nombre de mi papá es impecable. Y eso es lo que yo quiero. El éxito es mi nombre. Más que plata, más que lo que sea, es dejarles un buen nombre. Y lo otro, el paso de esas organizaciones, desde mi punto de vista, ayudan a fortalecer mi nombre. Todas son organizaciones que pueden tener sus altibajos, pero en los momentos en los que yo estuve participando de alguna forma influyente, que puedan saberse que contribuí a que fueran organizaciones que trajeran bienestar, ¿verdad? Al bienestar entendido en el contexto que a cada una le corresponde. ¿Qué estás construyendo hoy que no aparece en un balance financiero? A mí. Tenés Sí. un mindset de crecimiento y siempre lo has Sí, tenido, sí. y creo que eso es valiosísimo, ¿verdad? Lees, estudias, Sí, aprendes, sí. acabas de recibir el curso en Wharton, Sí. leíste este libro de Lincoln, siempre estás ahí viendo nuevas Sí. cosas, hasta en el deporte también, Sí. volviste al boxeo, Sí. ¿verdad? Estuviste haciendo los Spartan también, que esos son Exacto. súper exigentes. Sí, ahora Y ese de hacemos Man un- of War, que es tremendo, pues, ¿verdad? Sí, Es una es- experiencia fuerte. Es un curso de crecimiento personal. Yo fui el primer latinoamericano en recibirlo en el 2021, 29 de agosto del 2021. Nunca se me olvidará esa fecha que me gradué. Es horrible esa cuestión. Y ahora ya hay como 18 chapines que lo han sacado. De los otros 18, creo que solo 2 no lo han terminado. O sea, Guatemala es el país que más graduados tiene por porcentaje de los que se inscriben. El dropout ratio de ese lugar es como 50%. Pero en temas de crecimiento, sí, yo creo que la edad no es un factor para seguir creciendo y seguir preparándote. Yo sin darme cuenta, empecé a trabajar en mí hace como 15 años. Leer libros. Un miembro de mi capítulo, de mi foro, fue el que realmente me dio esa llama sin que yo lo supiera. Viene y teníamos un problema muy serio, muy serio entre comillas, en la empresa, 2007. Y me dices, llevó, y te regalo este libro. Léelo. Yo en ese tiempo tampoco leía tanto. Está bueno, buena onda. Y lo empiezo a leer. El libro se llama The Power of Now, el poder de la hora. De cartón. Exacto. Lo empiezo a leer. Cuando yo empecé a leer ese libro me di cuenta que el problema que tenía, el problema, como dice Arjona, no era el problema, sino el problema era lo que yo estaba haciendo de ese problema. Y entonces empecé a poner en práctica lo que decía el libro. Es más, me había ido a un crucero con mi familia y yo no estuve presente en ese crucero, yo solo estuve pensando en el problema. Entonces después leo el libro, cambia todo esto, y solo para ponerte en contexto, el problema se tardó en solucionar como 2 años y medio. ¿En qué paró? En que se arregló todo. Todo. O sea, tuve que hacer un par de cosas ahí, de tomar una iniciativa, y se arregló todo. Entonces hubiera pasado 2 años y medio más, como 3 años, pensando en eso, si no leo ese libro. Y en no estar presente en los lugares que tenías que estar presente. Que eso es lo que me enseñó el libro. A estar presente. El resto de voces que tenés aquí, ¿verdad? Ese es otro rollo. Y así empecé a trabajar y a leer muchísimo sobre eso, ¿verdad? No entendía por qué en Barnes & Noble, o aquí en Guate, en las librerías, por qué decían self-help, los libros, esa sección de libros donde está ese, por ejemplo, dice autoayuda, decía. ¿Por qué no ponen self-growth? ¿Por qué no es autocrecimiento? ¿No? Porque uno no está ayudándose, uno está creciendo si lee eso, ¿verdad? Y así he leído muchísimos libros y de todo lo que se te ocurra, finanzas, liderazgo, no sé, de todo lo que... Y sigo en eso, ¿no? Y si pudieras recomendar un libro así de tus favoritos de crecimiento, ya mencionaste uno, pero a la audiencia que puedan ir a buscarlo. Hay uno que se llama Breathe, lo escribe Rickson Gracie, un ex campeón de MMA, que él fue más campeón en Japón que de UFC. Era un peleador callejero, pues brasileño, y él cuenta cómo su vida se basa. Él empezó, pero mejor dicho, a ser un campeón mundial y a entender que es un deporte, no pelea callejera, respirando, o sea, meditando, reconociéndose a él internamente. Entonces cuando yo leí ese libro, que lo leí en el 2021, y es de los más recientes que tengo, después hay muchísimos, The Obstacle is the Way, o The Power of Now, o el libro de Rafa Conde que se llama The 21st Century Man también, que es cómo traer al hombre otra vez a sus valores, ¿verdad? Te diría que esos 4, pero el de Rickson Gracie me enseñó
a estar en el lugar, ¿verdad? Interesante, porque los dos que mencionaste son de eso, ¿verdad? Estar en el lugar presente. Sí, y es que si puedes entrenar tu mente, ¿verdad? Y tu corazón, para que estén alineados y estén ahí, las decisiones que tomas son mejores. Y porque la ansiedad es estar viviendo en el futuro, ¿verdad? Estar pensando, ¿y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si esto? Hace como 3 años teníamos un tema ahí importante en la oficina y me dice mi gerente de asuntos corporativos, dice: ingeniero, ¿cómo hace usted para estar tranquilo después de todos estos clavos? y le contesto: ¿y usted por qué cree que estoy tranquilo? Me dice: porque no lo miro ni enojarse ni gritar. Bueno, eso es, no es la tranquilidad, pero es el trabajo interno para poder tomar las mejores decisiones. Pensar, estar tranquilo, entre comillas, ¿verdad? Internamente. Porque si me enojo y empiezo a reaccionar como sea, esto va a estar mal. Fíjate qué chistoso sos, porque ahorita que contabas esa experiencia y dijiste el obstáculo es el camino de ¿cómo se llama? De Ryan Holiday, ajá. Que lo tuvimos en el evento en Hawái. Ajá. Buenísima plática de hoy, me tomé una foto y lo conocí. Me volví súper fan del estoicismo, ¿verdad? Sí, pues. Y leí un montón de libros de estoicismo y me encanta y creo que es un súper sistema operativo, como lo llama Tim Ferriss. Pero ese libro, mi introducción al estoicismo, me lo dio un compañero de foro que me dijo: mira, léete este libro, estaba yo trabado en algo, como dicen, como mosca en vidrio, ¿verdad? Ping, así. Y me dijo: léete este libro. Y ese fue tu hermano José. Va. Qué buena onda, fue la introducción de estoicismo. Sí, es... Y lo importante de la mara con la que te juntás también, vamos, porque bien dicen que uno se vuelve el 100% de las 5 personas con las que más se junta. Ya. Creo que eso pasa mucho en el foro. Tengo 14 años yo con mi foro, vos tenés varios con el tuyo. Sí, cabrón. Y pues esos hábitos son tremendos, irlos agarrando, pues. Seguro, aprendes muchísimo, ¿verdad? Aprendes muchísimo. Y te digo, esos libros, si uno tiene la disciplina para ponerlos en práctica, porque ese es otro, ¿verdad? El estoicismo te habla sobre la disciplina. Como Atomic Habits, ese libro que para mí es un librazo de cómo ir haciendo o Principles de Ray Dalio, cómo establecer tus principios de vida, ¿verdad? Pero todos tienen que ver al final con algún tipo de disciplina. Nada lo logras. Si la disciplina te libera, dicen. Exactamente, así es. Y si no haces nada, ¿verdad? O sea, de alguna forma dices que yo no soy disciplinado. Y yo hablo con gente y le digo: mira, ponete a pensar en qué has hecho y vas a encontrar que sos disciplinado para algo. Sí, ¿verdad? Puede ser disciplinado, desordenado, pues no necesariamente. Exactamente, ese es tu sistema, ¿verdad? A mí me contó que oí Jim Quick en un evento. Sí, el del fast reading, eso. Y él habla te hace un ejercicio ahí de que te estiras para atrás, ¿verdad? La espalda, y que luego te imaginas que se estira más y te volvés a estirar y se estira mucho más. Dice que así es el cerebro también. Y habla mucho de la gente que dice es que yo no soy disciplinado, no es que no sean disciplinados. Es que yo no soy un morning person, ¿verdad? No me levanto temprano, no es que seas, te volvés. Exactamente. ¿Verdad? Es plástica la mente y es plástico todo y lo puedes conseguir. Y cabal, mira esto, este jugador de golf, se me dio el nombre ahorita, australiano. Antes de tirar, él cierra los ojos y visualiza su tiro, más o menos lo que te decía Jim Quick, ¿verdad? Sí. Él está viendo cómo, o sea, que va a lograr hacer algo más, y es que la mente en ese sentido es poderoso. O Joe Dispenza, ¿verdad? Que para mí es ese doctor, que es un tipo súper hábil, digamos, pero también que ha mezclado la ciencia con la mente, ¿verdad? Y él creo que lo atropellaron en bicicleta, le dijeron que no iba a volver a caminar hace 20 años. ¿Verdad? La espalda, ajá. Y míralo. A mí me sirvió mucho ese video cuando me quebré hace poco, que habla de cómo te imaginas lo que está pasando ahí y cómo ayudar a que se mejore, pues, ¿verdad? Al final del día, uno lidera hasta sus propias células. Cabal, y cuesta mucho, ¿verdad? Pero eso sí necesita cierta disciplina para poder estarlo haciendo, ¿verdad? Meditación, o como lo he dicho con amigos, hay gente muy religiosa, amigos míos, van a misa y eso para ellos es su meditación. Es una meditación, ¿verdad? Exacto. Un psicólogo, Guido Aguilar, no sé si lo conoces. Lo he oído, lo he escuchado. Sí. Me dijo una vez: mira, meditación es cualquier cosa que hagas con intención. ¿Verdad? Dije, interesante, qué interesante, pues, ¿verdad? Y lo extrapolo a mis deportes, ponete, cuando monto moto, voy súper enfocado en eso, ¿verdad? No me quiero caer. Igual cuando escalo, no me quiero caer, estoy enfocado en eso. Entonces es una meditación forzada de alguna manera. Exactamente, sí, cómo ordenar, digamos, tu mente, ¿verdad? Cómo ponerla, estamos aquí, es lo que yo decía cuando me pasa con el boxeo, exacto.
o estoy ahí o me revientan la cara, vamos. Entonces, pues no es lo mismo que lo tuyo. Las escaladas y la moto, sí, deportes extremos. Pues. Vos, y digamos, dentro de todo lo que has estado haciendo, ¿ves algún día en el que digas, quiero dejar de trabajar en alguna edad? ¿Pensás trabajar el resto de tu vida? ¿Cómo es tu approach, digamos, a estar pensando, a lo mejor sí ahora en el futuro, tercera etapa de la vida, que ahí vamos todos, digamos? Sí, ya. No, ya te digo, 58 años y medio, ya empezás a pensar más en eso que lo demás. Tengo buenos amigos que dicen ya no quieren trabajar, de mi edad. No sé, yo ya me quiero retirar en los 60 y así. Yo, mi plan de vida está llegar hasta los 75, trabajando con todo. Y después el retiro, para mí es un retiro, digamos que, no sé. Entre comillas, ¿verdad? Yo sé que no lo voy a lograr hacer, pero sí quisiera tener oportunidad de viajar un poco más. Ya viajo bastante, pero poder tener extensiones de tiempo mayores, ¿verdad? En ciertos lugares. Y de ahí, pues no sé, yo miro cómo mi papá ha ido envejeciendo también y cómo la ciencia ha ido avanzando para retrasar un poco más la vejez que te... Dicen que tal vez vamos a vivir 120 años, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces hay que cuidarse, ¿verdad? O sea, ahorita no puedes decir, ya estoy viejo, a los 60 años, digamos, porque no sabes cuánto más vas a vivir, ¿verdad? Así se lo decía a unos cuates del colegio. Le decía, mira vos, eso lo decía cuando teníamos 50. Decía, a menos que tengas una enfermedad o un accidente serio, te falta por vivir por lo menos el 80% de lo que has vivido, pensando en llegar a los 90 años, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te estás dejando ya? O sea, si te faltan 40 años por vivir. Sí. ¿Verdad? Y en lo que dicen, ¿verdad? Que el músculo es el órgano de la longevidad. Sí. Y que las pesas ayudan muchísimo para mantenerse uno entero. Exactamente, total. Eso yo me he dado cuenta a lo duro, digamos, porque empecé a darme cuenta que mis ejercicios cada vez tenían menos efecto positivo. Y resulta que estaba entrenando 6 veces por semana y leí eso, lo de las pesas, leí cómo dosificar más, y ahora entre 4 y 5 y ya vuelvo a tener resultados. Pero hay que ir entendiendo el cuerpo, ¿verdad? Y cómo va la ciencia también caminando para esto. Pero creo que el estar fit, como digo yo, de alma, mente y cuerpo, sí te puede ayudar a que alargar la vida bien. Y si decides retirarte en algún momento, pues también, pues, ¿verdad? En mi caso, pues son 75 años. Puede ser que el otro año cambie mi plan de vida, diga a los 70 o a los 80. En este momento son los 75. Buenísimo. Vos, si le pudieras decir un consejo a Jorge, joven, entrando a la universidad, ¿qué le dirías? Quítate el miedo. Así de fácil. Yo toda mi vida me puse a pensar hace poquito. Toda mi vida he tenido algún tipo de miedo. O sea, y aún así he hecho las cosas. Pues, o sea, competir en los Centroamericanos y el Caribe o en Europa, Estados Unidos, donde ha sido en Red Bull, me daba miedo. Muchísimo. Me daba mucho miedo. Meterme al Crucible de Man of War, pues, tal vez lo que más miedo me ha dado en mi vida. Pues, o sea, estuve y aún así. Entonces, nunca me he gozado el proceso. Entonces, no es que hay que perder el miedo, porque es bueno el miedo, ¿verdad? Pero el exceso de miedo te deja ver que lo pudiste hacer hasta que lograste el resultado, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que controlarlo, pero quitártelo para disfrutar el proceso. Cualquiera. Me gusta eso, vos. Muchísimas gracias por esta conversación, mi querido Jorge. A vos. Qué buena onda, vos. Me quedo ahí con una idea clara, ¿verdad? La responsabilidad social no es un departamento, es una forma de pensar, que es bueno que vayamos adoptando todos, ¿verdad? A la medida de que se vaya pudiendo, pero pues al final del día yo también soy de la idea de cómo hacer para que la gente tenga un propósito, porque al final, como bien dijiste, todos somos de carne y hueso, ¿verdad? Todos tenemos un propósito, tenemos familias, queremos una mejor vida, etcétera. Entonces, ver qué podemos hacer para elevar donde estamos parados, ¿verdad? Así es, sí, totalmente. Y eso, la empatía creo que es lo principal en eso que acabas de decir. Entre más empático es uno, más fácil es convivir, ¿verdad? Y más fácil es entender también si querés o no relacionarte con ciertas personas o ciertos lugares o ciertos grupos. Buenísimo. Pero muchas gracias, Kini. Encantado. Gracias por construir empresa y por construir país. Bueno, muchas gracias. Buena onda, vos y a quienes nos escuchan. La verdadera sostenibilidad empieza adentro, en cómo pensamos, en cómo decidimos y en cómo lideramos. Nos vemos en el próximo episodio, compártanlo, si creen que le puede gustar a alguien, por favor nos ayuda mucho con ello,
Y también pónganos el rate, siempre bienvenido. Sigan mandando comentarios, nos gusta que nos propongan temas, vamos a ir atendiéndolos y nos vemos en el siguiente episodio de Lumen Podcast. Hasta la próxima.